Buenas tardes, niños. ¿Alguna vez ustedes han visto un acto de magia? Sí, un acto de magia, como aquellos que ponen un sombrero, por ejemplo, y sacan un conejo de ahí, ¿no? O, bueno, algo más impresionante cuando ponen a una mujer en una caja y la parten con una sierra en dos, ¿no? Y la mujer sigue moviendo sus manitas y sus piecitos, ¿no? O tal vez han visto algún payaso que de repente empieza a cortar mucho periódico, se lo mete a la boca y empieza a sacar muchas tiras de su boca, ¿no? Bueno, esos son actos de magia. O bueno, algo más impactante que yo vi cuando tenía más o menos 8 años, que en Estados Unidos un mago desapareció la Estatua de la Libertad. ¡Ay, caray! La Estatua de la Libertad es una estatua muy grande. Yo eso me quedé muy impactada al ver eso. ¿Pero qué creen, niños? Todo eso que les acabo de decir ahorita no es verdad. Ellos utilizan una forma para que tú creas que es verdad, pero son trucos. Truco quiere decir algo que aparentemente se ve que es magia, pero no lo es. Ajá, ellos saben cómo hacerles, ¿verdad? Pero eso me recuerda a una lección bíblica donde sí pasó algo impactante y eso sí fue verdad, porque recuerden que las lecciones que estamos hablando son verdaderas. Bueno, comenzamos. Bueno, y esta historia comienza en la ciudad de Caná de Galilea. Ajá, la palabra de Dios dice que ahí se efectuaron unas bodas. Ajá, yo me imagino que antes de que llegara ese momento, los novios anticipadamente empezaron a ver qué comida iban a dar, quién iban a ser sus padrinos, en qué lugar iba a ser, cuáles iban a ser las flores y cuáles iban a ser los invitados, ¿verdad? Bueno, pues cuando llegó el momento de la boda ya estaban ahí celebrando y entonces ya daban de comer y toda la gente se estaba divirtiendo y también ahí estaba María, la mamá de Jesús. Ajá, y después también, ¿quién creen que fue invitado a esas bodas? El Señor Jesús y también sus discípulos. Entonces ellos me imagino que también estuvieron comiendo, divirtiéndose, platicando y entonces de repente se escucha que alguien dice que se acabó el vino. Ajá, entonces va María y le dice al Señor Jesús, vino no hay. Y el Jesús le dice, ¿y qué tengo que ver yo contigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Eso quiere decir, niños, que en ese entonces el vino para la gente era muy importante. Para la gente era muy importante. Y era terrible que no hubiera vino. Como terrible también es el pecado. El pecado, niños, lo que decimos, hacemos y pensamos que a Dios no le agrada. Como cuando robamos, cuando mentimos a nuestros papás, cuando desobedecemos. Todas esas cosas se llaman pecado. Y eso nos aparta de Dios, ¿verdad? Bueno, pues así como terrible el pecado, en ese entonces también era terrible que no hubiera vino. Por eso María estaba muy apurada, ¿no? Entonces ella sabía que el Señor Jesús era hijo de Dios. Entonces sabía que Él podía hacer algo y solucionar la necesidad que tenían los novios, la preocupación que tenía de que a lo mejor toda la gente ya se iba a ir, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesús, al decirle que qué tenía que ver con ella, Él desde ese momento, Él estaba enseñándonos que no hay ningún intercesor. No tenía que venir María, ni tenía que venir tu papá, ni tu hermano a pedirle algo a Dios, ¿verdad? Tú puedes ir directamente y solamente el único intercesor es el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces María se hace a un lado y le dice a los sirvientes, hagan lo que Él dice. Entonces el Señor Jesús, al ver que los novios estaban muy preocupados por la situación de que ya no había vino, entonces Él volteó a ver y vio unas tinajuelas. Esas tinajuelas eran de piedra, eran unas como tambos, pero grandes y de piedra, donde cabía una persona parada. Ahí decían los judíos que ahí se podían lavar las personas, bañar, para que sus pecados fueran perdonados. Nosotros sabemos que no es así, ¿verdad, niños? La única forma de que nosotros seremos perdonados de nuestros pecados fue el sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz. Ajá, cuando él lo latigaron, lo golpearon y lo clavaron en una cruz, ¿verdad? Y ahí derramó toda su sangre preciosa. Ahí murió y al tercer día resucitó, ¿verdad? Así es que tenemos un Dios vivo que además pudo perdonar nuestros pecados y puede perdonar nuestros pecados gracias al amor del sacrificio que hizo en esa cruz, ¿verdad? Bueno, nosotros ya sabemos eso, tú ya sabes eso, ¿verdad? Pero los judíos pensaban que de esa forma se podían lavar los pecados, ¿verdad? Bueno, pero las tinajuelas eran muy grandes, tan grandes que tenían que llevar cántaros para llenarlas. Los cántaros eran también grandes como los garrafones de agua de tu casa, donde tú bebes agua de ahí. Ajá, bueno, esos garrafones iban y las llenaban. Entonces el Señor Jesús, por el amor que le tiene a los novios y que también te tiene a ti, Él
le dijo a los sirvientes, vayan y llenen esas tinajuelas de agua hasta arriba, hasta arriba. Niños, no cabía ni siquiera un vasito con agua en aquel lugar, ¿verdad? No cabía nada, 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 nada. Una vez llenas las tinajuelas de agua, me imagino que toda la gente estaba observando lo que el Señor Jesús hacía, pero déjenme decirles que el Señor Jesús no se acercó a esas tinajuelas, ni tampoco permitió que sus discípulos se acercaran a esas tinajuelas. Ahí había mucha, mucha gente, niños. Ellos conocían al Señor Jesús, pero no creían en Él. Entonces el Señor Jesús tenía que ser algo sorprendente para que toda esa gente viera que Él era el Hijo de Dios y además que pudieran confiar en Él. Bueno, entonces, llenando una vez las tinajuelas, el Señor Jesús le dice a una persona que andaba por ahí, un sirviente o siervo, y le dice, ve y llévale esta agua al maestresala. El maestresala era la persona que probaba el vino y decidía que si era un vino bueno o no era muy bueno, ¿verdad? Él siempre decidía eso. Era experto, ¿no?, en esa situación. Bueno, entonces va el sirviente y le da el vaso con agua al maestresala. Y él a probarlo, ¿qué creen, niños? El agua había sido convertida en vino, sí, en vino. Eso fue un milagro grande, grande, que toda la gente lo vio. Caray, me imagino que en ese momento todos voltearon a ver al Señor Jesús y dijeron, caray, ¿cómo le hizo? Si ni siquiera se acercó a esas tinajuelas, ¿verdad? Y entonces el maestresala lo prueba y dice, ¡qué delicia de vino!, ¿no? Bueno, el vino es lo que sacan del juguito de las uvas, ¿verdad? Entonces era un vino delicioso a los labios y al paladar de aquel maestresala. Y le dijo, mandó a traer al novio y le dijo, normalmente en una fiesta se da el mejor vino al principio y tú lo has dado al final. Y el novio, imagino que también volteó a ver al Señor Jesús y también se emocionó, ¿verdad?, de que su problema ya estaba resuelto. Gracias, porque estaba ahí el Señor Jesús y le pidieron que hiciera algo, ¿verdad? Bueno, entonces, niños, esto que pasó fue una señal, es el inicio de grandes señales increíbles que el Señor Jesús hizo. No como los magos que les abrían en un principio, ¿verdad?, que hacían cosas, pero pues era mentira, siempre tenían algún truquito por ahí. No, el Señor Jesús hacía cosas sorprendentes, maravillosas, y las sigue haciendo hasta hoy. Si tú te dejas, si tú le hablas, si tú le pides, el Señor Jesús puede hacer cosas sorprendentes y maravillosas en tu hogar. Bueno, tú puedes ir a alguna fiesta, ¿verdad?, y puede ver que haya vino, pero tu decisión es tomarlo o no tomarlo. El Señor Jesús estaba ahí con sus discípulos, pero ellos no bebieron ni probaron ningún vino, ¿verdad? Bueno, el Señor Jesús puede ir a todos lados porque Él es santo y es perfecto, ¿verdad? Entonces, esta historia es para que tú, los discípulos y toda la gente vean que Él era Hijo de Dios y puede hacer grandes señales. Espero que te haya gustado la historia. Nos vemos la próxima semana.